Bueno, ahora vamos a ver una función más del paquete dplyr, que es la función count. Entonces vamos a escribir acá count. Bien, ¿para qué sirve esta función? Supongamos que ahora queremos calcular la cantidad de observaciones que hay en cada nivel de alguna variable, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de observaciones, o sea, de animales en cada sexo. Eso lo podemos hacer con lo que sabemos hasta ahora, con las funciones group by y summarize, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Hacemos surveys. Después la función group by. ¿Sí? Agrupamos por sexo, porque queremos la cantidad de observaciones en cada sexo. Y después la función summarize. Y acá, bueno, vamos a crear una variable que sea la cantidad de observaciones. Le podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo, count obs. Y le tenemos que decir igual a qué variable es, ¿sí? ¿Cómo la tiene que calcular? Bueno, la función para calcular la cantidad de observaciones es n, se llama n. ¿Está bien? Y en los argumentos no ponemos nada, porque no es que estamos calculando un estadístico resumen de alguna variable. ¿Está bien? Entonces la dejamos vacía. Bueno, si corremos esto, fíjense, nos muestra una tabla donde vemos que en la primera fila nos dice que el sexo, o sea, los animales cuyo sexo no fue especificado son 1748. Después los de sexo femenino son 15.990 y los de masculino 17.348. ¿Está bien? Bueno, esto mismo lo podemos hacer de manera más resumida con la función count, ¿sí? La función count hace estas dos operaciones al mismo tiempo. Reemplaza a hacer group by y después summarize. Entonces, función count, hacemos directamente count de sex, ¿sí? Queremos contar la cantidad de observaciones en cada sexo. Entonces, simplemente con esto obtenemos la misma tabla. Fíjense que acá no pudimos elegir el nombre de la variable que tiene la cantidad de observaciones, ¿sí? La pone directamente esta función y la define como n. ¿Está bien? Bien. Ahora, supongamos que queremos esta misma tabla, pero la queremos ordenada por la cantidad de observaciones, ¿sí? Y en orden decreciente, ¿sí? Queremos que me muestre primero el sexo que tiene mayor cantidad de observaciones, después el que le sigue y así. Entonces eso lo hacemos de manera muy fácil con la función, el argumento sort, perdón, de la función count, ¿sí? Esta misma función count tiene un argumento que es sort, que si lo ponemos en true, o sea, por default está en false, si lo ponemos en true, me ordena la tabla según n, o sea, la cantidad de observaciones, de forma decreciente. Entonces vamos a escribir esto, ordenamos de forma decreciente según la cantidad de observaciones. Bien. Bueno, esto en realidad lo podríamos haber hecho con la función arrange, ¿se acuerdan? ¿Cómo sería con la función arrange? Así la repasamos. Escribimos surveys, count de sex, y ahora concatenamos la función arrange, ¿sí? Que va a ser un arrange de quién. ¿Por qué variable queremos ordenar? Por n, ¿está bien? Pero ojo que la queremos de forma descendiente, en orden descendiente. Entonces tenemos que también escribir primero la función des, y entre paréntesis n. Si corremos esto, obtenemos exactamente la misma tabla que antes. Si lo quisiéramos en orden creciente, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos lo mismo que antes, ¿sí? Ahora ponemos arrange, pero no ponemos des n, directamente ponemos arrange n. Y ahí me ordena la tabla en orden creciente por n. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Podemos calcular también la cantidad de observaciones por cada combinación de niveles de más de una variable, de dos o más variables. Por ejemplo, calculemos la cantidad de observaciones por cada combinación de sexo y especie, ¿sí? Entonces vamos a calcular cantidad de observaciones por cada combinación de sexo y especie, ¿sí? Entonces vamos a calcular cantidad de observaciones por cada combinación de sexo y especie. ¿Sí? Entonces vamos a calcular cantidad de observaciones por cada combinación de sexo y especie. ¿Sí? Entonces vamos a calcular cantidad
observaciones por cada sexo y especie. ¿Cómo hacemos esto? Surveys. Count. Y ahora ponemos todas las variables por las cuales, a las cuales le queremos calcular la cantidad de observaciones. En este caso serían sex y especies. ¿Está bien? Bueno, me tira esta tabla de 81 registros, ¿sí? Si nos vamos para arriba, vemos que tenemos estas tres variables, sex, especies y n, ¿está bien? ¿Y qué vemos entonces? Que los animales con sexo que no fue determinado y de la especie albígula son 75, ¿está bien? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si ahora ordenamos esta tabla? Si usamos el argumento sort de count, ¿sí? ¿Qué tenemos? Ahora vamos para arriba. Bueno, fíjense entonces que me está ordenando la tabla de forma decreciente por n, por la cantidad de observaciones. Entonces acá lo que vemos es que la combinación de sexo y especie con más observaciones es el sexo masculino de la especie Merriami, ¿sí? Es la combinación que más animales tiene, y así sucesivamente. Ahora, podríamos querer ordenar la tabla, por ejemplo, primero, por orden de especies, en orden creciente alfabético, y después dentro de cada uno de esos registros queremos ordenarlos por el n, por la cantidad de observaciones, de forma decreciente, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, podemos hacer el surveys, el count igual que antes. Y ahora usamos la función arrange, ¿sí? Y vamos a ordenar primero por especies. Cuando la variable es, ¿cómo se llama? Carácter, la ordena utilizando el orden alfabético, ¿no? Y después por el n, pero dijimos de forma decreciente. Bien, entonces tenemos la misma tabla, pero ordenada de otra manera. Fíjense. Me muestra primero, ¿sí? La especie albígula, que es la primera que viene en el orden alfabético, ¿sí? Y me dice que los animales de especie albígula, o sea, el sexo que tiene más animales es el femenino, ¿sí? Con 675. Después el masculino y después el que no está especificado, ¿está bien? Y así, de la especie Auduboni solamente hay individuos con sexo no especificado, que son 75, bueno, y así sucesivamente, ¿está bien? Bueno, entonces ahora con esto vamos a hacer un ejercicio más. A ver, me dice, ¿cuántos animales fueron capturados en cada tipo de parcela, es decir, en cada nivel de plot type? ¿Sí? Después, usando group by y summarize, calcula la media, el mínimo y el máximo de input length para cada especie, usando la variable species ID, y también calcula el número de observaciones de cada especie y volca toda esta información junta en una tabla. Y por último, ítem C, ¿cuál fue el animal más pesado capturado en cada año? Arma una tabla con esta información que además contenga los valores de year, genus, species ID y weight de cada uno de estos animales. Bueno, entonces como siempre, pausen, resuelvan y vuelvan para ver la resolución. Bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio 3. Ítem A. Entonces, ¿qué me decía? ¿Cuántos animales fueron capturados en cada tipo de parcela? Es decir, en cada nivel de plot type. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Surveys. Y ahora usamos la función count, ¿sí? Y queremos
saber la cantidad de animales en cada nivel de plot type, ¿no? Bueno, simplemente es count plot type. ¿Está bien? Y acá tenemos los 5 tipos de parcelas, ¿sí? Y la cantidad de animales que hay en cada tipo de parcela. Después, ítem B, ¿qué me pedía? Usando group by, y summarize, calcula la media, el mínimo y el máximo de input length para cada especie usando species ID. Y también calcula el número de observaciones de cada especie y volca toda esta información en una tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, surveys, empezamos por surveys. ¿Qué queríamos? Queremos medidas resúmenes por cada nivel de species ID. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un group by. Tenemos que agrupar por species ID. Bien. Y ahora, ¿qué queremos? Para cada especie, queremos varias medidas de resúmenes. Así que usamos la función summarize. ¿Y qué medidas de resúmenes queríamos? El mínimo, la media y el máximo, ¿no? De input length. Y después la cantidad de observaciones. Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, definimos una variable que sea min, que va a tener la media de input length. ¿Sí? Y entonces la calculamos como min de input length. ¿Está bien? Después vamos a crear una variable que la podemos llamar min, que va a tener el mínimo de input length. Entonces, tiene que ser igual a min de input length. Y por último, una variable que va a ser max, la definimos como, la llamamos max que tiene que tener el máximo de input length. Voy a escribir esto en renglones separados para poder verlo mejor, para que no me queden renglones tan largos. Y por último me pedía la cantidad de observaciones, ¿no? En cada grupo, llamamos count_obs. Acá no puedo usar count porque ya estoy dentro del summarize, así que dentro del summarize lo que tenemos que usar es la función n para calcular la cantidad de observaciones. Bueno, con eso deberíamos estar, ¿no? Esto es lo que nos pidieron. A ver. Sí. Me parece que pausé. A ver. Resume share. Hice el lío acá. A ver si ahí estoy compartiendo. Voy a compartir de nuevo por las dudas. Ahí está. Bueno, espero que se esté viendo. Bien. Bueno, vamos a correr esto a ver qué pasa. Chan. A ver. Está lleno de NEAs las tablas. ¿Por qué? Bueno, porque en input length seguramente hay NAs, ¿no? Entonces, en la especie AB hay muchos NAs, o por lo menos hay un NA, entonces cuando quiere calcular la media, si hay por lo menos un NA, esto me da NA. ¿Está bien? La cantidad de observaciones me la puede calcular sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones, ¿no? O poner remove NA igual true adentro de las funciones min de media, min de mínimo y max, o primero borrar directamente las observaciones que tienen input length igual a NA, ¿sí? Es conveniente hacer esto último, ¿sí? Borrar las observaciones con input length igual a NA, que esto se haría de la siguiente forma. Ponemos acá un filter is.na input length, ¿se acuerdan? Esto ya lo hicimos varias veces. ¿Por qué es conveniente esto? Porque se acuerdan que si no, podía pasar que en una especie todas las observaciones fueran NA. ¿Está bien? Entonces, si yo no las tiro, sino que simplemente le digo, calcula la media sin tener en cuenta las NA, ¿está bien? Cuando vaya, o sea, va a querer calcular la media de una especie que tiene todas observaciones NA. ¿Está bien? Pero esas las va a haber tirado. ¿No? No las va a haber tirado. Claro, va a querer calcular la media sobre las observaciones que no son NA, y esas son el conjunto vacío. Entonces va a querer calcular la media del conjunto vacío
y me va a tirar un none, ¿sí? Not available value. Not a number, perdón. Entonces me van a aparecer en la tabla todas las especies que, cuyo input length son todos NA. Me van a aparecer en la tabla. Y yo no quiero que me aparezcan en la tabla directamente. Entonces, para eso es conveniente primero borrar las observaciones con input length igual a NA. Vamos a ver eso igual, todo esto que estoy diciendo. Entonces, yo lo que digo es que lo que conviene es hacer esto. Vamos a ver qué me da. Me da una tabla, fíjense, con 25 filas, ¿sí? Cuando antes tenía, ¿cuántas tenía antes? Tenía 48, muchas filas menos. ¿Por qué? Fíjense, ahora la especie AB que estaba antes no está más, ¿sí? Ahora directamente no está la especie AB y así como no está la especie AB, hay un montón de especies que no están. ¿Por qué? Porque seguramente la especie AB tenía todas sus observaciones con input length igual a NA. ¿Está bien? Como yo tiré todas las observaciones con input length igual a NA, ahora directamente en esta tabla no está la especie AB y cuando calcula entonces las medidas de resúmenes por cada especie no aparece directamente esa especie. ¿Está bien? Y no tengo ningún NA. ¿Está bien? En ninguna medida de resumen. Si yo hubiera hecho lo que les decía antes de no borrar, no tiro las observaciones con input length igual a NA, pero le digo que cuando calcule la media no tenga en cuenta los NA, que me tire los NA al momento de calcular la media. ¿Sí? Bueno, entonces decía, ¿qué pasa si yo acá pongo remove igual true en todos estos estadísticos resumen? ¿Sí? En vez de borrar primero las observaciones con input length igual a NA, las dejo, pero cuando calculo los estadísticos les digo que los calculen sobre las observaciones que no son NA. ¿Qué me hace esto? Fíjense, a ver. Chan. A ver, me tira una tabla, primero con 48 registros, 48 filas en vez de 25 como tenía la anterior. O sea, me tira todas las filas de la tabla original, ¿sí? Fíjense que la AB está ahora. También la especie AB, que antes tenía NA en todos estos estadísticos resúmenes, ahora está, pero fíjense qué hay acá. Hay en la media un none, not a number. En el mínimo inf de infinito y en el máximo menos inf. Bueno, estos son valores que claramente no queremos. No queremos ver que el mínimo es infinito y el máximo es menos infinito. Es algo totalmente absurdo. Pero tiene una lógica dentro de la matemática. ¿Qué está pasando acá? Que yo no tiré las observaciones con input length igual a NA. Entonces acá hay, en la tabla original hay un montón de observaciones que corresponden a la especie AB, que tienen todas, evidentemente todas son NA. ¿Está bien? Entonces cuando va a calcular la media, el R está recibiendo esta instrucción. Está diciendo, mira, calculame la media de todas las observaciones que tienen especie AB, pero de todas esas observaciones que no sean NA. ¿Y qué le queda? Un conjunto vacío. ¿Está bien? Entonces el R dice, tengo que calcular la media de este conjunto vacío. ¿Cómo calculan la media de un conjunto vacío? Y te tiran no te number. Esto no es un número. ¿Está bien? La media del vacío no es un número. Ahora, el mínimo del conjunto vacío matemáticamente tiene sentido que sea infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un valor que es menor a todos los valores del conjunto. ¿Está bien? Pero no hay ningún número en el conjunto. Entonces tiene que ser un número tal que ningún número sea mayor que él. ¿Qué número no tiene ningún número mayor que él? El infinito. ¿Está bien? Bueno, esto es una cuestión ya, una sutileza matemática. Y el máximo lo mismo. Es un número que tiene que ser más grande que ningún número. O sea que ningún número tiene que ser menor que él. ¿Qué número cumple que ningún número es menor que él? El menos infinito. ¿Está bien? Si lo pensamos como un número, ¿no? Uno puede pensar en la recta extendida. Bueno, o sea, todo esto tiene una lógica matemática por detrás, pero no es algo que nos interese realmente. Nosotros lo que queremos es no tener directamente estas especies en la tabla y por eso lo conveniente es tirar primero las observaciones con input length igual a NA. Entonces vamos a poner, esta es la forma recomendada. ¿Está bien? Y esta es la forma no recomendada, si se quiere.
Bueno, por último, el ítem C, vamos a ver qué nos pedía. Nos dice, ¿cuál fue el animal más pesado capturado en cada año? Arma una tabla con esta información que contenga además los valores de year, genus, species ID y weight de cada uno de esos animales. Entonces, esto es algo que no vimos cómo hacer, así que si no le salió es totalmente entendible. Entonces vamos a ir por partes. Lo primero que me pide es que arme una tabla con los animales más pesados de cada año, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, agarramos primero surveys y vamos a hacer, queremos el animal más pesado de cada año, entonces queremos agrupar de alguna manera los datos por año, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Group by year. ¿Está bien? Ahora, antes de que se nos compliquen las cosas, vamos a hacer un filter. Vamos a sacar las observaciones cuyo peso es NA, ¿sí? Porque vamos a querer resumir de alguna manera los datos por la variable peso. Entonces, no queremos las observaciones con peso NA. Bueno, entonces, hasta acá, ¿qué hicimos? Fíjense, si corremos esto, prácticamente no está haciendo nada. Me está mostrando el conjunto de datos original, solo que le tiró las observaciones con weight igual a NA, ¿sí? Pero más allá de eso es lo mismo, pero ¿qué pasa? Hicimos un group by, ¿eso no hace nada? Por ahora no hace nada, hasta que no le pidamos algo más. Si no le pedimos un summarize, no hace una tabla, no colapsa por año, sino que me muestra todas las observaciones de cada año, pero internamente sabe que yo lo estoy agrupando por año. ¿Y eso qué implica? Implica que cada vez que yo le pida una medida resumen, R sabe que la va a tener que calcular para cada año. ¿Está bien? No para el conjunto total, sino por año, porque tiene ahí internamente la información de que yo quiero agrupar por año. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora no voy a hacer un summarize, porque yo no quiero el máximo del peso cada año. No me interesa saber cuánto pesó el animal más pesado cada año, sino que quiero saber cuál es el animal más pesado cada año o cuáles, porque puede haber más de uno. ¿Está bien? Entonces yo necesito la información del animal completa. ¿Está bien? ¿Cómo hago eso? Fíjense, lo que voy a hacer es un filter. A ver, yo me voy a querer quedar de todas estas observaciones. Por ejemplo, acá tengo varios animales de 1978. Ojo que esto no está ordenado por año, así que más abajo puedo tener otros de 1978, ¿no? Pero imaginémonos que estos fueran todos. ¿Qué voy a querer yo? Me voy a querer quedar de estos de 1978, no me voy a querer quedar con todos. Me voy a querer quedar únicamente con los más pesados. ¿Está bien? Entonces me voy a fijar, ¿este animal cuánto pesa? 218. Y voy a decir, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es el máximo del peso de 1978? ¿Sí? Si ese máximo es igual a 2018, me voy a querer quedar con ese animal. Si no, no. ¿Está bien? Y así me voy a quedar siempre con los animales más pesados de cada año. Entonces lo que voy a hacer, al fin y al cabo, es un filter. Voy a filtrar algunas filas en base a alguna condición. ¿Cuál es la condición? Y bueno, que el peso del animal sea igual al máximo del peso de su año. ¿Está bien? Entonces voy a querer que weight sea igual, y acuérdense que en las condiciones lógicas tenemos que poner el doble igual, al máximo de weight. ¿Está bien? Y cuando digo el máximo de weight, R sabe que no tiene acá, no va a estar calculando el máximo de weight en todo el conjunto de datos, sino que va a estar calculando el máximo de weight por año. ¿Está bien? Entonces, para cada observación, para 1978, es como que internamente está agregando acá una variable que se va a llamar, bueno, que sea el máximo del weight, que va a tener el máximo del peso del año correspondiente. Entonces, para todas estas observaciones de 1978, va a tener el mismo valor. ¿Está bien? Y entonces va a comparar el valor del peso de cada animal con el peso máximo del año de ese animal. ¿Está bien? Y lo va a retener si es igual y lo va a tirar si es distinto.
Bueno, entonces una vez que hacemos esto, vamos a correr hasta acá. A ver si entendemos lo que pasó. A ver, fíjense. De 1979, esto no está ordenado, así que es difícil de entenderlo, ¿no? Pero de 1979 se quedó con este animal, ¿sí? Que tiene este record ID, que es de la especie NL, sexo femenino, etcétera, que pesa 274. ¿Por qué se quedó con este animal? Bueno, porque evidentemente el peso máximo de 1979 es 274. Puede ser que haya otro animal de 1979 que también pese 274 y en ese caso va a tener que estar en esta lista. ¿Está bien? Por ahí acá no lo vemos porque está más abajo, porque esto todavía no está ordenado por año. Entonces ya que estemos, ordenémoslo por año. Pero antes me pedía que me quede solo con algunas columnas, ¿no? Que retenga solo algunas columnas, entonces hacemos un select, ¿sí? Me pedía que me quede con year, genus, especies y weight. Bien, corremos. Bien, tengo 27 observaciones. A ver, en el anterior también, sí, en el anterior también, en 27. Bueno, acá tenemos la misma información, solo que con menos variables. Y ahora por último, para poder verlo mejor, vamos a ordenarlo por year, ¿sí? Quiero tener todos los animales de cada año juntos y en orden creciente. Entonces hacemos una range year. Vemos que queda. Bien, entonces lo que vemos es que en 1977 el animal más pesado era del género Dipodomis y de la especie Spectabilis, ¿está bien? Y pesaba 149. Después tenemos que en 1978 había dos animales, hubo dos animales que fueron los más pesados, que los dos fueron del género Neotoma y de la especie Albígula, ¿está bien? Los dos pesan lo mismo, obviamente, porque son los más pesados, y así sucesivamente. Esta es toda la información que me da esta tabla. Bueno, con esto entonces terminamos este videito y ya nos queda el último video donde vamos a ver cómo exportar datos.